Cordial saludo, profesor Joan. Espero que se encuentre muy bien. Voy a presentarle mi evidencia para la primera pregunta de cómo usamos los filtros, cómo aplicamos un filtro simultáneamente en todas las columnas. Lo que yo hice fue que me ubiqué en la esquina de la hoja de cálculo, me paré allí para seleccionar, di clic, seleccioné toda la pantalla. Luego me fui a la pestaña Datos y seleccioné Filtro, que es el logo que tiene el embudo. Ya me queda cada columna con los filtros y ya podemos empezar a trabajar las siguientes preguntas. ¿Cuál es la edad mínima y cuál es la edad máxima en la base de datos que tenemos aquí? En la columna B, que es la columna de edad, nos paramos en la pestaña y seleccionamos Ordenar de menor a mayor. Aquí en la primera celda encontramos la edad mínima, que es 15 años, y en la última celda encontramos la edad máxima, que es 85 años de edad. Para la siguiente pregunta, ¿cuáles son los 6 estados civiles que existen en esta base de datos? Entonces nos ubicamos en la columna. Nos ubicamos en la columna C, donde está estado civil, nos paramos en el filtro y aquí nos aparecen los estados, los 6 estados civiles que existen en esta base de datos, que son casado, separado, soltero, viudo, está casado y no está casado y vive con pareja hace más de 2 años y no está casado y vive con una pareja hace menos de 2 años. La siguiente pregunta, ¿cuáles son las regiones disponibles? Entonces acá igualmente nos ubicamos en la columna D, damos clic en el filtro y aquí nos aparecen las regiones: Atlántico, Bogotá, Central, Nuevo Departamento, Oriental, Pacífica y San Andrés. La siguiente pregunta, ¿cuáles son los 6 tipos de casa? Nos ubicamos en la columna F, tipo de casa. En el filtro se despliega la lista y aquí nos aparecen los tipos de casa, que es en arriendo, en usufructo, otra, propiedad pagada, propiedad pagando y sin título. Esas son las 7. Para la siguiente pregunta, ¿cuál es el salario más bajo y el salario más alto? Para esta también nos ubicamos en el filtro, en salario, y organizamos de menor a mayor. En la primera celda nos muestra el salario mínimo, que son 100.000, y en la última celda el salario más alto, que son 80.359.167. Ya después nos vamos a las tablas dinámicas. Aquí tenemos las tablas dinámicas. La primera pregunta para las tablas dinámicas es cómo contar el número de mujeres y de hombres según el estado civil. Pues nos vamos a las tablas. Por aquí así quedó mi tabla. Para realizar esta tabla, lo que yo hice fue que me ubiqué en la base de datos, seleccioné todo, di insertar, tabla dinámica en una nueva hoja de cálculo. Para realizar esta tabla dinámica, lo que hice fue seleccionar, bueno, la tabla dinámica, arrastré sexo, los datos de sexo, a la sección filas. Después, estado civil a columnas y nuevamente sexo a valores. Luego di clic aquí en valores, en sexo, configuración de campo de valor y seleccione recuento y aceptar. Y aquí nos arrojan los datos por cada estado civil, de mujeres, de hombres,
separado, 1202 hombres, 2066 mujeres y así en cada una de las columnas. Para la siguiente pregunta, que es, que es ¿cuál es el promedio del salario de ingresos por cada región? Entonces me regreso a la base de datos que tengo. Nuevamente selecciono toda la página, insertar, tabla dinámica en una nueva hoja de cálculo. Para conseguir estos datos, ubico región en filas y salarios a valores. Salario a valores. Configuración del campo de valor. En esta opción selecciono promedio, aceptar. Después arrastro ingresos a valores también. Nuevamente selecciono acá configuración de campo de valores y selecciono promedio nuevamente y aceptar. Y aquí obtenemos el promedio de salario por región y el promedio de ingresos por región. Y acá el total general. Y para la última pregunta, que es ¿cuántos tipos de vivienda hay por región? Entonces regresamos nuevamente a nuestra base de datos, seleccionamos nuevamente toda la página, insertar tabla dinámica en una nueva hoja de cálculo y ya después de insertar la tabla, arrastré región a filas y el tipo de casa a columnas. Después de esto arrastro nuevamente tipo de casa a valores. Aquí le doy clic, configuración de campo de valores y selecciono recuento, aceptar. Y aquí obtenemos los tipos de vivienda que hay por región. Entonces, en arriendo en la región Atlántico 91, en Bogotá 118, propiedad pagada en el Atlántico 5.961 y así sucesivamente en cada una de las regiones nos arroja los valores. Muchas gracias, profesor. Quedo atenta a cualquier comentario. Muchas gracias.